Bueno, más que interesante la charla con Jorge Cantis, y uno a veces se siente tan alejado de este tipo de cosas, ¿no? Cuando tiene la suerte, entre comillas, de no tener a alguien cercano con una discapacidad. Aunque después vamos a hablar que las discapacidades no solamente están en los niños y que vienen de grandes y que pueden venir por un accidente o una enfermedad, ¿no? Pero a veces uno se siente tan alejado que no se entera o no se da cuenta de ciertas cosas. Como por ejemplo, había quedado una pregunta en suspenso de qué le pasa a ese padre, a esa madre o a esa abuelo, cuando se enteran que tienen un hijo o una hija con una discapacidad, cómo lo enfrentan, cómo lo toman. Me imagino que las reacciones deben ser muy distintas, incluso entre padre y madre, ¿no es cierto? Y el nene o la nena con esa discapacidad, ¿es más protegido, es más consentido? ¿Está bien que se actúe así o tiene que ser uno más de la familia? A ver, varias preguntas en una. Varias ¿no? preguntas, pero está bien. El tema es así. En realidad, yo había comentado en el bloque anterior esta cuestión de la familia que deambula por instituciones para confirmar qué está pasando por el dolor, claro, ¿no? Y por el dolor que implica ese nombre que va recibiendo o porque quiere ver qué pasa. En ese deambular va recibiendo distintos pronósticos, hasta sentencias, como yo llamo, y que son sentencias que nadie puede saber, porque más allá del síndrome del niño hay que ver cómo evoluciona según el grupo familiar, según el contexto social. Dos niños con el mismo diagnóstico pueden tener distintos caminos, y ahí va a depender que hay cuestiones del niño con discapacidad que no depende del síndrome, sino depende del vínculo con la familia. Hay familias, sabés, que con las mejores intenciones va como, entre comillas, discapacitándolo al niño. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con lo que vos decías. En realidad son familias que ejercen un exceso de sobreprotección. El niño con déficit es el que tiene que ser igual o no igual, sí lo que tenemos que darle herramientas para que el niño tenga una cierta autonomía y mayor autonomía. Es decir, si al niño le cuesta, es cuando más la familia tiene que ejercitar una cierta autonomía para que el niño pueda. Porque el que no da autonomía no enseña la singularidad y la subjetividad. Entonces, muchas veces la familia no enseña, sino hace por el niño. Entonces yo lo veo mucho en mi consultorio de los niños con discapacidad, donde pasivamente me piden que le saque la campera, que le abroche los cordones de los zapatos. Y son niños que motrizmente pueden, porque la dificultad, sí, porque tienen un retardo mental que no tiene nada que ver con el problema motor. Y sin embargo la familia lo asiste todo el tiempo. Entonces, eso es lo que no debería pasar entonces. Claro, que la familia tendría... El problema no es el problema motor. Claro. El chico puede sacarse la campera. Pero la familia quizás por compensación, a veces por una cosa muy fuerte que es la compasión. Una cosa es el amor y la ternura frente a un hijo diferente, y otra cosa es la lástima y la compasión. Claro. Nosotros tenemos que corrernos este sentimiento y generar vínculos de amor y ternura, y siempre fomentando autonomías, independencias, y que el niño con discapacidad tenga intereses. Uno de los problemas trabajando con discapacidad es que el niño no tiene intereses, porque está la mamá y el papá siempre haciendo por él. Aquellas familias que se ocupan. Después están los otros grupos familiares, sin ánimo de generalizar, pero como otros grupos colectivos, que a veces a la familia le cuesta estimular por el dolor. Es decir, que así como está la familia que deambula, está la otra familia que entra en un silencio, no va a los lugares a buscar su diagnóstico, se queda con eso pasivamente. Se aparta de eso. Claro, es como que se aísla. Los psicólogos decimos se retrae, se mete para adentro y no pide ayuda, o se conforma con ese mínimo. Perdóname, y eso es, a veces puede ser no querer aceptar lo que está pasando con... Claro, porque la discapacidad queda en términos del secreto familiar, donde eso que no se habla, de eso que no se divulga, y si no habla, es como que si yo no hablo no existe, sería como mecanismo psicológico. Si yo no hablo, no está. Pero hay una parte del yo, de la familia, que saben que sí, que esto existe. Entonces es lo que yo llamo una tristeza muda, es un dolor silencioso. Entonces los terapeutas tenemos que estimular
el interés por ese hijo y lo que necesita ese hijo. Pero no es que no lo quieran, que quede claro. Están atravesados por un gran dolor. Pero ahí, perdóname, Jorge, ahí el terapeuta tendría que no solamente atender al chico, sino también a la familia, al grupo familiar, ¿no? Hay algo que vos dijiste al principio, que me das el pie, cuando dijiste padres y abuelos. Cuando trabajamos con el niño con discapacidad y la familia, por eso me gusta hablar más de familia que de padres. Ajá. Es decir, que tenemos que la primera etapa del diagnóstico convocar a toda la red familiar. La red familiar es mamá, papá, abuelos, primos, tíos. Todo lo cercano al niño. Por ejemplo, yo observo, en la primera etapa temprana de un niño con discapacidad, por ejemplo, un niño con distrofia muscular, que es un niño que tiene una atrofia de los músculos inferiores y superiores, necesita silla de ruedas desde la etapa temprana. La mamá, con gran esfuerzo, lo tiene que bañar, cambiarlos, porque no tiene autonomía física. El niño puede tener una cabeza brillante desde el punto de vista cognitivo, pero no tiene herramientas físicas, entonces hay que asistirlo. Yo veo a esa mamá que el niño va creciendo, ya es un puber y sigue asistiéndolo. Entonces ahí los terapeutas tenemos que ir viendo lo que yo llamo la terceridad. Usted siempre va a poder, entonces son esas mamás que tienen lo que llaman envejecimiento precoz. Empiezan a tener dolores de columna, a veces problemas cardíacos, por el esfuerzo físico, la mamá y el papá. Ahora con la discapacidad hay que pelear las obras sociales, pero se puede lograr el asistente, el enfermero que puede bañar a un niño, hay que ver en cada cuestión, ¿no? Pero que la familia no quede atrapada solamente en ese vínculo. ¿Las obras sociales aportan con las discapacidades? Sí. A partir de la ley 24.231, que es la ley nacional, donde realmente sí hay como mucho avance. Por supuesto que cada obra social tiene sus cuestiones internas que habría que pelear en cada... Le busca el pero siempre. Claro, pero yo creo que si el terapeuta... Hay que buscar terapeutas que conozcan bien la ley, hay que armar informes adecuados en función de las necesidades del niño de discapacidad y lo que el niño necesita, ¿no? Por eso nosotros hablamos de un abordaje integral en discapacidad, para ver qué recursos necesita el niño y para que la familia no se vaya discapacitando. ¿Está claro? Sí. Necesitamos estos terceros que son clave en la asistencia. Hay niños con discapacidad física que necesitan el bus sanitario para trasladarlos y también se consigue. ¿Está claro? Todo hay que ver, conociendo la discapacidad, la ley, la obra social y lo que el niño va necesitando. ¿Y qué le pasa en un primer momento al un grupo familiar cuando se enteran, cuando tienen el diagnóstico de la discapacidad del chico, de la nena, del nene? ¿Qué es lo primero que hace o cómo actúa ese grupo familiar? Bien. Por lo general, ¿no? Por lo general, sí, por lo general. Las familias cuando reciben la noticia y se encuentran con su hijo discapacitado, lo viven como un hijo extraño. Cuando nace un hijo, uno rápidamente siente que ese hijo se parece a alguien. El bebé tiene horas, vos vas a un hospital a ver a un bebé y ya lo haces parecido a la mamá, es parecido al papá, grita como la suegra, y empiezan a haber un montón de situaciones a partir del bebé. Cuando la familia vuelve a su casa o se diagnostica tempranamente, el impacto es que ese niño es ajeno. Es como que los psicólogos decimos está fuera de un linaje, fuera de una identificación. Imaginémonos un niño con una discapacidad física. Ese hijo no se parece a nadie. La familia tiene que hacer un proceso de acomodación, de adaptación y de aceptación de ese hijo. ¿Está claro? Claro. Por ejemplo, yo planteo siempre que... Y sobre todo si hay hermanos por ahí que no tienen discapacidades, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Hay familias que hay discapacidades que impactan en la belleza. ¿Qué pasan aquellos niños que tienen malformaciones físicas? Y en la familia la belleza ocupa un lugar muy importante, la estética. Entonces también hay que trabajar con esa familia el impacto de tener un hijo con una deformidad. Yo creo que son esos temas que hay que abordarlos. O una familia donde lo racional ocupa un lugar muy importante, la lectoescritura. Y el hijo no logra la lectoescritura por su déficit y la discapacidad en retrasos mentales severos. Hay que trabajar con esas familias, cómo apropiarse de este hijo, a pesar que no puede leer y escribir. ¿Lo aceptan a veces o a veces es muy difícil de aceptar, no sé, ¿no? Yo me imagino una madre, un padre, diciendo, no, yo esto no, y haciéndose a un lado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? En realidad es un proceso. En realidad tenía que ver, nosotros llamamos, hay un momento del duelo, que la familia tiene que doler ese hijo imaginario para aceptar ese hijo real. Sin embargo, con el duelo no alcanza, porque después hay distintas escenas que a lo mejor la familia lo aceptó. Fue como rescatando aquello que le genera alegría de este hijo.
poder jugar. Vos hiciste una pregunta hace un ratito interesante en el primer bloque cuando me dijiste si era un paciente. En realidad nosotros tenemos que ir viendo que primero es un niño, porque en la discapacidad parece que el discapacitado o es un paciente o es un estudiante. Pero no, ahora cada vez más se trabaja en el paradigma del tiempo libre y la recreación. Pensar en recreaciones, hay muchas políticas sociales que se están intentando acá, yo tengo posibilidad de viajar en Latinoamérica también, es cómo instaurar programas de asistencia para el tiempo libre y la recreación para las personas con discapacidad. Si no, parece que el discapacitado es un paciente o es un niño que aprende. Claro. Y no tiene lugar para el tiempo libre. Yo tengo unos chiquitos con retraso mental o con síndrome que se levantan de la mañana muy temprano y dicen a la mamá, con esa voz frágil, mamá, ¿puedo jugar un ratito? Porque después empieza la mañana y hasta la noche no vuelven. Porque tienen la institución, la institución de rehabilitación, las estimulaciones. Es una serie de actividades, claro, que entonces se está pensando no le permiten el juego. En todo el mundo cómo integrar al niño con discapacidad en las plazas. Nosotros observaron cada vez más, hay plazas con juegos adaptados a niños con discapacidad, que es un fenómeno que antes no se veía. Sí. Esto que tiene que ver para hacer visible la discapacidad. Si hay algo que logra la ley es la visibilidad de la discapacidad. Ahora, la primera que integra es la familia, no es la sociedad. A veces se insiste mucho en la sociedad. La sociedad es un plano, pero si el niño no está aceptado en su grupo familiar, la sociedad no lo va a poder. Es imposible que lo acepte la sociedad. La primera integradora es la familia, por eso tenemos que darles herramientas. Y es un proceso Y en definitiva, supongo que es la familia la que inserta al niño en la sociedad, ¿no es cierto? Interesante, ¿eh? La verdad que hay cosas que uno, ¿viste? Como te decía hace un rato, no se entera ¿no? O no se las imagina, ¿no? Para el próximo bloque te dejo una pregunta en suspenso, saliendo un poco del tema de los niños y como para ir redondeando un poco la nota. Hablábamos fuera del aire, antes de empezar con la nota, el tema de las discapacidades que se adquieren ya siendo grandes, por accidente, por enfermedad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso después, cómo reacciona la persona, cómo reacciona en ese momento la familia también, ¿no? Y la sociedad, y cómo una persona que ya está metida en la sociedad, de repente tiene que seguir estando en la sociedad, o se la deja de lado. Seguimos un ratito más con Jorge Cantis aquí en Nosotros También Decimos. Vamos al piso y volvemos.